palabra del Señor? Señor, en esta hora te pedimos, habla en nuestras vidas. Señor, en esta hora te pedimos, edifícanos, Dios. Si hay algún prejuicio, si hay algún conocimiento previo que hace oposición a la verdad de tu palabra, hoy te pedimos, sé tú ayudándonos a deslastrarnos, a desaprender. Sé tú edificándonos en esta hora, Señor. Sé tú nutriéndonos, oh Dios, porque creemos que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra permanece para siempre, tu palabra es más cortante que espada de dos filos. Te pedimos, Señor, ayúdanos a hoy recibir tu palabra y a ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Como cristianos, estamos llamados a juzgar. ¿Juzgamos o no juzgamos? No, ¿verdad? Y ese es un tema muy interesante, ¿no? ¿Juzgamos o no juzgamos? Y hay por ahí como una dinámica que la gente hace y dice, escuchamos, pero no juzgamos. Entonces esa es una dinámica que la gente dice, escuchamos, pero no juzgamos. Entonces se tiene esa premisa que se está poniendo muy de moda. Escuchamos, pero no juzgamos. Y así, usted como cristiano no está llamado a juzgar. Escuchamos, pero no juzgamos. Acompañamos, pero no juzgamos. Pasamos la mano, pero no juzgamos. Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? Es el título de hoy. Es una pregunta. ¿Juzgamos o no juzgamos? Y la cuestión de si un cristiano puede juzgar o no es compleja, ¿no? Primero porque la acepción de la palabra, o mejor dicho, hay varias acepciones de la palabra. Es decir, puede significar varias cosas. Emitir un juicio. Entonces, decir sí o no compromete todas las acepciones de la palabra, y estamos seguros que realmente compromete todas las acepciones de la palabra, o hay una postura sí o no. ¿Juzgamos o no juzgamos? Requiere distinguir entre los diferentes tipos de juicios según la enseñanza bíblica. Decir juzgamos o no juzgamos requiere decir, pero ¿qué tipo de juicios bíblicamente hay para con el cristiano? ¿Ok? Ya sabemos que hay un juicio que es el juicio del Señor. Ahora nosotros como cristianos tenemos la potestad de emitir ese tipo de juicio. ¿Qué tipo de juicio estamos llamados nosotros a hacer? ¿O simplemente no estamos llamados a emitir ningún tipo de juicio? ¿Juzgamos o no juzgamos? Y vuelve la premisa y dice, escuchamos, pero no juzgamos. Y eso es una premisa interesante, sin embargo no es del todo cierta. ¿Ok? Antes de avanzar, quiero que veamos algunas acepciones de la palabra juicio en nuestro idioma. ¿Ok? Antes de ir al griego, antes de ir a las acepciones en el griego que aparecen en la Biblia, vamos a ver en nuestro idioma para saber si juzgamos o no juzgamos. Juicio, facultad por la que el ser humano puede distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Alguien que tiene juicio para distinguir qué está bien y qué está mal. Alguien que tiene criterio para decir, mira, esto está bien, esto está mal, esto es verdadero, esto es falso. Ese tipo de criterio se le conoce como juicio. Un tipo de juicio. La facultad que tiene alguien para distinguir. Usted sabrá si como nacido de nuevo, como hijo de Dios, tiene esa facultad de distinguir qué es verdadero y qué es falso. Entonces, ¿juzgamos o no juzgamos? Juicio. Otra acepción de la palabra. Estado de sana razón, opuesto a la locura o delirio. ¿Han escuchado? Esa persona está fuera de su juicio. O esa persona está en su sano juicio. ¿Sí? Alguien que tiene todas sus tuercas bien puestas, ¿no? A veces usted escucha, no, se le cayó una, ese tiene una tuerca floja. Bueno, eso es lo contrario de esta sección de la palabra
que se refiere como juicio. Alguien que tiene un estado de sana razón, opuesto a la locura o delirio. Otra acepción de la palabra: conocimiento de una causa en la que el juez ha de pronunciar una sentencia. ¿Ok? Entonces, bueno, va a juicio. Cuando llevan a alguien a juicio, ya hablando de un sistema judicial, es cuando hay un juez que estudia un caso y emite una sentencia. Esta es otra sección de la palabra. Y la última que quisiera decirles, hoy hay muchas acepciones de la palabra, es una relación lógica entre dos o más conceptos. Que alguien diga, mira, esto y esto se relacionan, esto y esto no. O sea, como que separar una cosa de la otra y decir, esto va con esto y esto va con esto. Eso también se conoce como un juicio facultativo. Entonces, vemos que la palabra juicio es muy amplia en el español. Tiene varias acepciones de la palabra. Entonces, para yo decir, juzgo como cristiano, sí o no. Vamos a ver en la palabra del Señor y vamos a ver que precisamente hay unos tipos de juicios que están prohibidos. Hay un tipo de juicio que como cristianos no estamos llamados a hacer. Pero hay otro tipo de juicio que como cristianos se nos demanda hacer. Entonces, no es verdad que no juzgamos. En una sección de la palabra, en una forma de juicio condenatorio, me adelanto, un juicio condenatorio no me compete juzgar. ¿Ok? Pero en otro tipo de juicios de discernimiento, de criterio, sí, como cristiano, me compete. En Mateo 7, vamos a ver cómo el Señor nos llama, nos exhorta. Mateo 7, y vamos a leer del 1 al 5. Cuando todos lo tengan pueden decir, lo tengo. Mateo 7, del 1 al 5, y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga que de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vemos entonces en este pasaje un tipo de juicio que no estamos llamados a hacer. Y el Señor nos advierte y nos exhorta con dureza, y les decía a este pueblo, le decía, hipócritas, saca primero la viga para poder ayudar al que tiene la pajita. Entonces vemos una postura de juicio que no debemos hacer. En el griego, esa palabra condenatoria, de juicio condenatorio, lo conocemos o se ve como crino, ¿sí? La transliteración se ve como crino, con K, crino. Entonces vamos a ver tres tipos de juicio que aparecen en la Biblia, que están en el griego, y uno es crino, otro es diacrino y otro es anacrino. ¿Ok? Y los tres se traducen como juicio. Entonces por eso muchas veces hay gente que cree que hay ciertas contradicciones, porque aquí el Señor me dice no juzguen, y después por allá el apóstol Pablo dice los espirituales juzgarán al mundo. Ya va, pero ¿quién tiene razón? ¿El Señor Jesús que me dice que no juzgue, o el apóstol Pablo que me dice que juzgaremos hasta los ángeles? ¿Quién tiene razón? Entonces vemos que aunque la palabra es la misma, el significado es diferente. Y vemos que en el griego no es la misma palabra. En el español es la misma. Y hay varias acepciones de la palabra, de la misma palabra. Ahora,
aunque se traduce en el español la misma palabra, en el griego no es la misma. Vemos crino, vemos anacrino y vemos diacrino. 3 palabras relacionadas con juicio, ¿ok? 3 palabras relacionadas con juicio que tienen un significado distinto. Y hoy estamos viéndola y vemos la primera que aparece en Mateo 7, donde se dice, no juzguen para que no seáis juzgados. Es crino, con K, crino. Y habla sobre un juicio en sentido judicial. Okay, la palabra crino se usaba en sentido judicial, en sentido condenatorio. ¿Ok? Cuando alguien se sentaba como juez a señalar y a dictar una sentencia. ¿Ok? Entonces, esa potestad de sentarnos a dictar sentencias y a señalar y decir, epa, tú te vas para el infierno, tú te vas para el cielo, tú estás como muy negrito. Esa capacidad de sentarnos en un trono a señalar y a condenar es crino, que significa, repito, condenar o emitir un veredicto. Jesús fue muy claro al prohibir esta actitud de creernos jueces para criticar y condenar con superioridad a alguien que puede ser similar incluso a nosotros. Entonces, ¿por qué no puedo emitir juicio condenatorio? ¿Por qué no puedo emitir juicio de sentencia? Hermanos, número 1, porque es hipócrita. ¿Sí? Porque requiere que yo pierda la empatía, porque requiere que yo me ponga una fachada de perfecto y diga, oye, tú tienes fallas y yo, que ya he superado todas las fallas, te condeno. Levanten la mano aquí. ¿Quién llegó a la estatura del varón perfecto? A la estatura de Jesucristo ya. Levanten la mano aquí. ¿Quién no tiene fallas? Hermano, nadie va a levantar la mano. No se dejen presionar, hermano. No la levante. No dejen que los presionen. No levanten la mano. Hermanos, dígale a su vecino, todos tenemos fallas, no levanten la mano. No levanten la mano. Yo sé que algunos se sintieron presionados y querían levantar la mano, pero no. Hermanos, todos tenemos fallas, ¿sí o no? Lo que pasa es que yo les meto presión a ver hasta dónde aguantan. Pero todos tenemos fallas, hermanos. Entonces, yo ponerme a emitir juicio condenatorio de decir, ay, pero mira, ¿qué le pasa a aquel? ¿O qué le pasa a este? ¿O por qué se puso esos zapatos? ¿O por qué llegó tarde? Y entonces empezamos, se van a ir para el infierno. ¿Quiénes no vinieron ayer para los bautizos? No vinieron, ajá. Se van a ir para el infierno. Que yo me ponga a emitir juicios de ese tipo, ¿no? Juicios de ese tipo, de que se van a ir para el infierno porque no vinieron. Yo no sé por qué ustedes no vinieron. Muchos tenían compromisos, tenían trabajo, tenían responsabilidades, tenían compromisos familiares, que yo también he tenido en algunos momentos. Que yo también he tenido que ausentarme en algún momento. Entonces yo ponerme a emitir un juicio condenatorio sobre alguien de que se va a ir para el infierno porque no vino ayer y yo he faltado a algunas actividades porque también he tenido los mismos compromisos que usted, me convierte en un hipócrita. ¿Sí me explico, verdad? Hermano, lo de que se van a ir para el infierno era una ilustración para decir que no se debe hacer. Que nadie se sienta ofendido, porque es una ilustración de lo que no se debe hacer. No lo dije en serio, lo dije como ejemplo de que no se debe hacer ese tipo de cosas, ¿ok? Porque si yo hago eso, me convierto en un hipócrita, porque hay ocasiones en donde yo he sido el que he faltado, por la misma situación que usted, ¿sí?
Entonces, emitir ese tipo de juicio condenatorio, yo sentarme en una silla de tribunal a condenar a alguien, me convierte en un hipócrita. Y Jesús nos advierte de la viga en nuestro propio ojo. No podemos, no debemos juzgar severamente los defectos de otros para condenarlos cuando nosotros probablemente tenemos fallas mayores. ¿Y qué pasa, hermano? Que en el contexto el Señor está hablando a un grupo de gente que se creían los más santos, ¿no? Ellos se creían los más santos, se creían los de más autoridad. Y resulta que en otra ocasión el Señor le dijo, mira, ustedes son muy bonitos por fuera, pero por dentro están llenos de gusanos y huesos, sepulcros blanqueados. ¿Sí? Gente que decían muchas cosas, pero que no cumplían nada. Entonces, esa gente que el Señor le está hablando con severidad eran gente hipócritas, gente que tenían una fachada, que le gustaba aparentar ser para juzgar y criticar. Y hermanos, hay un consejo que alguien me dio, o un tips que alguien me dio. Los que juzgan más severamente, los más legalistas, que juzgan con severidad, que no pasa nada, que tú los ves que cortan rabo y oreja, tienen cables pelados impresionantes. Eso me lo dijeron una vez. Y yo dije, pero no, o sea, ¿por qué? No debes, o sea, no necesariamente, dije yo. Yo estaba chamito cuando me dijeron eso. Más chamito. Cuando me dijeron eso. Y, no hace mucho. Hace como unos 15 años más o menos. Y hermanos, y después vi caer a líderes, grandes líderes que señalaban con dureza, con falta de empatía, señalaban. Y después cuando yo los vi caer, recordé el consejo, el tip que me dieron. Y oye, esto como que tiene algo de cierto. Y el Señor nos manda a evaluarnos primero nosotros, a sacar la viga, a ponernos en el lugar del otro antes de estar condenando y señalando. Mírate primero a ti. Mírate primero tu defecto, Ángel Blanca, antes de empezar a señalar al otro. Porque muchas veces como líderes o como evangélicos o como cristianos nos creemos jueces para señalar y tenemos el rancho ardiendo. ¿Verdad que sí, hermano? Y es triste que muchas veces nos ponemos la fachada de religiosos y de santurrones para juzgar y señalar y llegamos a nuestra casa con un problemón, pero nos creemos cualificados para juzgar y condenar. Entonces dígale a su vecino, no seamos hipócritas. ¿Por qué no debemos hacer este juicio de crino, condenatorio? Porque es de hipócrita. Número 2, amados hermanos, porque es arrogante. Nace de la arrogancia. Es un juicio que se hace con un espíritu de superioridad moral y desprecio hacia el otro. Cuando yo emito este tipo de juicio, de condenar y decir, no, este panita no se va a... No, huele a azufre. Digo, por aquí huele a azufre. ¿Usted se echó jabón con azufre? Ah, ok. No, el azufre es curativo, ¿no? El azufre es curativo, tampoco es que es malo el azufre, pero hay gente que hace ese tipo de comentarios y dice, huele como azufre. O sea, como para decir con arrogancia quién se pierde. Para decir con arrogancia quién se va para el infierno. Para decir con arrogancia y con espíritu de superioridad, yo soy escogido. Yo soy predestinado, pero yo creo que aquel hermano que está allá en la consola
ese tiene pinta de que no es predestinado. Hermanos, el que sabe quién está escogido y quién es salvado o quién fue predestinado, si partimos de esa postura, es Dios. Yo no tengo la certeza de saber quién sí y quién no. Así que yo no puedo tener esa arrogancia de querer separar o querer decir que dentro de la iglesia quién es quién, porque él mismo dice, el que va a separar la cizaña del trigo es él. Entonces, adoptar ese espíritu o esa actitud de arrogancia, de superioridad, nos lleva muchas veces a señalar, a emitir juicios condenatorios. Por eso no debo hacerlo, porque es arrogancia. Entonces, hermanos, muchas veces la arrogancia nos puede llevar a sentirnos más grandes. Y uno dice, oye, vínculo perfecto. No, esta iglesia es una iglesia, sí, una iglesia de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Vínculo perfecto es una iglesia de verdad. Aquí se predica la palabra. Aquí lo que se hace como es. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Hermano, y eso puede ser una realidad o podemos estar apuntando hacia ello. Pero si nos descuidamos, podemos llenarnos de orgullo y de arrogancia y empezar a ver a las demás iglesias. ¿De qué pastor eres tú? Ay, no, esa iglesita, eso no van para el baile. ¿Sí? Arrogancia. Entonces tengamos cuidado, hermano. Queremos hacer las cosas bien aquí en Vínculo Perfecto, pero que eso no nos lleve a creernos superiores, porque somos un solo cuerpo, somos una sola familia. Y cuando yo empiezo a decir qué iglesia va para el baile y qué iglesia no, caigo en crino. Ya vamos a ver que sí podemos jugar, ¿ok? No se asusten. Pero desde la arrogancia no podemos señalar, desde la superioridad no podemos señalar, porque no somos superiores. Ahora, ¿por qué no debo emitir crino? Ya llevo 2 puntos de por qué no. Número 1 dije, ¿por qué no? Porque es de hipócritas. Número 2, porque procede de la arrogancia. Y número 3, hermanos, porque todos daremos cuenta ante el único juez. El que tiene la potestad, el que está facultado para juzgar, es nuestro Señor. Y Él nos va a juzgar a todos. Y dice Romanos 14:10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces aquí está hablando de crino otra vez, de un juicio que no se debe hacer. Y había una distinción en fiestas, en cosas que comían. El contexto aquí en Romanos era tremendo, porque la gente estaba diciendo que unos hacían esto, otros hacían lo otro, que sí podían, que no podían. Entonces se estaban juzgando por las prácticas que realizaban. Entonces el apóstol Pablo los exhorta y le dice, epa, ya va. ¿Quiénes son ustedes para condenar y emitir juicio porque hacen esto o hacen lo otro? Ya va. Se les olvida que todos vamos a estar ante el único juez y todos vamos a comparecer. Dicho de otra manera, quítate la capa, quítate la sotana, quítate el traje de juez. No te vistas que no vas, que el único juez es nuestro Señor y todos vamos a comparecer ante su tribunal. Así que ponte la pila. Deja de jugar, que hasta de eso vas a dar cuenta. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia en Roma en aquel momento, y hoy nos lo está diciendo el Señor a nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué no debo juzgar, hermano? Porque hay un juez que es el Dios Todopoderoso. No hay más que un solo legislador y juez, aquel, el único que puede salvar y destruir,
el que tiene la potestad para salvar y para condenar, el único que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte, Él es el único legislador. Entonces, por eso yo no debo ponerme en ese papel, porque sería querer sustituir al único legislador. ¿Ok? ¿Sí me explico hasta aquí? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, mis amados hermanos, hay un tipo de juicio que no estamos llamados a hacer. Y en griego es la palabra crino. Es un juicio condenatorio. Ponerme en el papel de un juez para emitir una sentencia y determinar quién sí, quién no, quién se salva, quién no se salva. Recordemos entonces tener una actitud transparente, en vez de ser arrogante, en vez de ser hipócrita. Yo debo ser transparente y debo ser empático, poniéndome a mí de ejemplo y digo, oye, yo he pasado por eso. A lo mejor no he pasado exactamente por eso, pero yo tengo otras debilidades. Entonces yo desde la empatía levanto a mi hermano. Yo desde la empatía ayudo. Yo desde la empatía tiendo la mano. Yo me ubico y digo, mira, el juez en este sentido es Dios, el Todopoderoso, el único legislador. Ahora, mis amados hermanos, esto no significa que nosotros vamos a dejar colar todo. Bueno, el pastor está diciendo que no debemos condenar y que no debemos. Entonces, por eso nosotros podemos hacer un desastre aquí en la iglesia y podemos tener distintas novias aquí en la iglesia y distintas esposas aquí unos con los otros y nadie nos va a condenar porque el pastor tiene que vernos con ojos de amor. No se debe creer superior porque eso lo convierte en un hipócrita. Ve cómo podemos malinterpretar las cosas, ¿no? Mira, el pastor está diciendo que no se puede juzgar. Entonces ahora podemos pecar y darle con toda la carne porque nadie nos va a juzgar. Y entonces nace esa postura humanista, romántica del evangelio, donde la gente dice, en esta iglesia no juzgamos. Ven como quieras. Y sigue así. Ojo, hermano, usted puede venir como quiera. Sí, porque aquí aceptamos a todos. Ahora, que usted permanezca en su pecado y que usted siga siendo un adúltero, que usted siga siendo un fornicario, estando en la iglesia y quiera hacer vida como estafador dentro de la iglesia y que yo tenga que decirle, está bien, siga así, estás estafando muy bien. Y yo diga, ¿cuántas hermanitas lleva? Wow, pero usted es un campeón. Hermano, no estoy diciendo eso. ¿Sí? Y hago este ejemplo porque ahora hay que trazar una línea de la diferencia. Ajá, el pastor está diciendo que seamos empáticos, que seamos comprensivos. Ajá, ese es el juicio que no se debe hacer, crino, el de condenar. Ahora, ¿qué juicio sí nos manda hacer el Señor? Porque no es verdad que yo voy a dejar entonces colar todo sin separar, sin corregir. No es verdad, porque la Biblia incluso nos llama y dice, mira, ustedes, ¿cómo van a llevar sus asuntos legales a los inconversos? Es una ofensa, decía el apóstol Pablo, es una ofensa que ustedes asuntos menores lleven a su hermano ante un juez mundano. O sea, no tenemos nosotros capacidad para juzgar a los de adentro. Estoy aquí parafraseando al apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿oyeron? No tenemos capacidad nosotros para juzgar estas cosas menores y tenemos que llevar al hermano a un juicio secular. Si nosotros somos los que vamos a juzgar al mundo, hablando de un reino milenial en donde nosotros vamos a asistir a Cristo, y dice, y vamos a juzgar a los ángeles, hablando de que los ángeles son ministradores de los santos y en ese estatus de superioridad que vamos a tener de cuerpo glorificado, de asistencia a nuestro Señor Jesucristo, los ángeles incluso van a estar
al servicio de los santos, no saben que van a jugar al mundo, no saben que vamos a jugar a los ángeles, entonces no podemos emitir un juicio dentro de la iglesia. Tan pasado, le dijo el apóstol Pablo. No, o sea, yo aquí parafraseando la situación, ¿no? Entonces, amados hermanos, si hay un juicio que se nos manda a realizar como cristianos, y quiero buscarle el texto para que diferenciemos. Anacrino, ¿ok? Es una palabra que se traduce como juicio, y le voy a, para no enredarnos tanto, vemos que hay un pre a la palabra crino. Sigue siendo la misma palabra crino, pero ahora tiene anacrino y la otra tiene diacrino. ¿Sí? Entonces tiene que ver con juicio las tres, pero según el prefijo que se le antepone, vemos que anacrino tiene que ver con examinar a profundidad. Es como cuando el detective investiga y examina. Sí, para verlo de una manera, cuando el detective examina e investiga y escudriña bien para buscar la verdad, para diferenciar y decir, epa, qué está bien y qué está mal. Un examen exhaustivo de investigación. Esa es la palabra, se traduce como juicio y es anacrino. Una investigación profunda, un examen profundo de las pistas antes de llegar a la sentencia, o sea, y se grafica como un sistema judicial, ¿no? Lo podemos ver así para entender las tres palabras juntas. Vemos anacrino, es la primera etapa donde, mira, se toman las evidencias. Acuérdense que estas palabras fueron tomadas de un sistema judicial en el momento. Vamos a verlas allí para graficarlas y luego aplicarlas a lo que quiere decir. Entonces, ocurrió un crimen. Vamos a ponernos aquí criminalísticos ahora. Ocurrió un crimen. Llega el detective y empieza a tomar la evidencia, los datos, hacer las medidas. Epa, pero si el golpe fue allá, ¿por qué el cuerpo está aquí? Quiere decir que fue un golpe con bastante fuerza. Se mide, toma las evidencias. Epa, pero las salpicaduras de sangre no están hacia allá. Están hacia allá y el cuerpo está aquí. Quiere decir que movieron el cuerpo. Movieron el cuerpo. Vamos a ver. Y empiezan a ver, a tomar las pistas. Ah, mira lo que encontré aquí. Mira lo que encontré allá. Ah, mira, aquí hay una astilla de yo no sé qué. Y empieza a tomar las pistas. Y luego las lleva al laboratorio y empieza a examinar y a tratar de que las pistas le hablen y le den como que una dirección hacia dónde va el caso. Hermano, en el original eso es lo que quiere decir la palabra anacrino. ¿Sí? En el sistema judicial es la primera parte cuando se examina. ¿Sí? Se examina y se investiga a profundidad. Ya va, pero a mí no me esté revisando. Sí, hay gente que a mí no me esté revisando mucho. No me estés examinando. ¿Quién eres tú para estar examinándome? Estoy emitiendo un juicio. ¿Qué juicio estoy emitiendo? Anacrino. Los cristianos de Berea, cuando ellos iban a la Biblia, o iban a la palabra que tenían en el momento, ¿no? Yo digo la Biblia, pero sí era parte de la palabra. Cuando ellos iban a la palabra a examinar y corroborar que lo que Pablo estaba diciendo concordaba con la escritura, eso era anacrino. Ellos estaban viendo y comparando y examinando. Pero hoy día hay gente que no le gusta que los examinen. ¿Qué te crees tú? ¿Por qué me vas a examinar? Ese tipo de juicio, yo no estoy llamado a trágame todo. Yo no estoy llamado a creer todo lo que me digan. Yo no estoy llamado a decir amén a todo y agarrar toda profecía que me digan. Hermanos, yo estoy llamado a hacer este tipo de juicio. Bíblicamente, dentro de la iglesia, debemos hacer anacrino, que es un juicio
de investigación, de examinar. Ahora, una vez que se tienen todas las pistas, ya hay como que un camino señalado, se meten al laboratorio y empiezan a distinguirse cuáles tienen ADN, cuáles son de qué material, empiezan a examinar con detalle cada pista y a separar la evidencia. Esta evidencia fue sembrada, esta es una evidencia falsa. ¿Sí? Empiezan a separar, a discriminar qué es real, a discernir qué corresponde al caso y qué no. Eso de discernir es diacrino. Es otro tipo de juicio que también aparece en el Nuevo Testamento, que sí tenemos que hacer, y es un juicio en donde tenemos que discernir. Y en ese versículo vamos a estar, un versículo que habla, que dice que nosotros discernimos, que el espiritual discierne, que el espiritual juzga, y a él nadie lo juzga. Está hablando de diacrino. Primero los Corintios 2:15, y ahí vamos a detenernos un poquito. ¿Sí? Ahí sale diacrino, hermanos. Entonces es un juicio que sí nos mandan a hacer, es un juicio en donde se distingue, se separa la evidencia, se discierne, se tamiza. Ya tengo toda la evidencia, ya reuní, ahora tamizo, ahora discierno, lo paso por la malla 2 veces para ver qué queda y qué no. Una evaluación ya más decisiva. Una vez que yo emito, y recuerden que estamos en el ejemplo judicial, ¿no? Que yo emito el discernimiento, que yo separo, y yo digo, mira, esta pista arrojó el ADN de tal, esta pista arrojó que la fuerza, yo no sé qué, y tal, y la distancia le dieron con un bate. Y se lo dio a una persona que tenía 100 kilos aproximadamente, por la fuerza que está, y no sé qué. Entonces, empiezan allá a discernir, a ver con claridad lo que arrojó la evidencia, a pasarlo por los filtros y decir, esto es mentira, esto es verdad, es así, o esto apunta, hacia allá apunta. Entonces, con todo ese proceso, llega el juicio. Y en el juicio, el detective da la sentencia. ¿Quién da la sentencia? El juez. Entonces ven cómo se grafican estas tres palabras que aparecen en el Nuevo Testamento como juicio, pero no le corresponde al investigador, sino que crino es como que la etapa final, en donde el juez es quien determina y quien emite la sentencia. El investigador aplica anacrino, examina, evalúa, recoge evidencia, aplica diacrino, discierne, le mete análisis, traza el camino que dan las pistas, pero quien determina la sentencia, quien dicta la sentencia, es el juez. Entonces por eso vemos que hay casos en donde las pistas dicen algo, pero el juez dice otra cosa. ¿Ustedes no han visto casos así? En donde las pistas arrojan algo con evidencia, pero el juez dice otra cosa. Hermanos, eso es tremendo, ¿no? Es triste. Pero lo más bonito que aquí estamos hablando de que el juez es uno que es incorruptible, que nadie lo puede sobornar. Todos vamos a pasar por el tribunal. Así que no te pongas a sobornarlo, que allí no hay soborno que valga. Amados hermanos, no se promueve una actitud de que todo se vale. Viendo ya las tres palabras, viendo la gráfica en el sistema judicial del momento en donde se escribió, no
se promueve una actitud de que todo se vale, que no podemos juzgar a nadie, que debemos ignorar, déjalo que siga haciendo. Existen situaciones en donde el cristiano está llamado a ejercer juicio. No estoy hablando de Crino, estoy hablando de Diacrino y Anacrino. Existe donde tenemos que ejercer discernimiento. Para verlo de una manera fácil, dos tipos de juicio, uno condenatorio y otro de discernir, de examinar, de entender, de discriminar una cosa de la otra, qué está bien y qué está mal, ¿sí? De poner los puntos sobre las IE. El juicio condenatorio no estamos llamados a hacerlo. Ahora, la palabra del Señor en 1 Corintios 2:15, 1 Corintios 2:15, nos da una instrucción. Dice que a diferencia, en cambio ¿qué? A diferencia del hombre natural, viene hablando de la sabiduría humana y de la sabiduría dada a los hijos de Dios. En este contexto habla de la mente de Cristo, incluso, hablando de que se nos da el Espíritu Santo y por el Espíritu Santo podemos entender incluso las cosas de Dios. ¿Quién va a discernir lo de Dios sino el Espíritu de Dios? ¿Quién discierne lo profundo del hombre sino el Espíritu del hombre? ¿Quién va a discernir lo profundo de Dios sino el Espíritu de Dios? En ese contexto de la sabiduría humana y de la sabiduría dada por Dios, de entender y poder ver con claridad lo que el Señor quiere. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu de Dios. A diferencia del hombre natural que no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. Fíjense, vean la diferencia. Tienen que discernirse. Ese discernir es diacrino. Ahí ya hay juicio. ¿Sí? Diacrino. Tienen que discernirse, tienen que juzgarse con ojos espirituales. El 15 dice: en cambio, o a diferencia de eso, el hombre espiritual, ayúdeme, juzga todas las cosas, pero él no está sujeto al juicio de nadie. Entonces uno dice, wow, ya va, Señor. Si nosotros leemos Mateo y leemos esto, allá me dicen que no juzgue y aquí me dice que juzgue todas las cosas, porque no estamos viendo el original. Y ya hoy le metimos lupa y vimos que en el original no es la misma palabra, que en el original está crino, está anacrino, está diacrino, y que tienen significados distintos. Aquí no se nos está mandando a juzgar con crino, con juicio condenatorio, sino que según el contexto incluso está hablando de discernimiento, de entendimiento que tiene el que es espiritual. Entonces vamos a desglosar este versículo para ver los dos tipos de juicio, ¿no? Ya desglosamos Mateo 7 del 1 al 5 y vimos por qué no debemos hacer juicio crino, y ahora aquí en este vamos a ver por qué sí debemos hacer juicio diacrino e incluso anacrino. Número 1, el espiritual. El espiritual. ¿A quién se refiere cuando dice el espiritual? Los seguidores de Cristo. ¿Qué dicen ustedes? El que tiene el Espíritu Santo. Ustedes están finos con la hermenéutica, hermano. Ustedes están interpretando finos. De verdad que los felicito. Porque hay otra gente que cree que el espiritual es, todos estamos aquí en la iglesia, pero hay hermanos que oran 5 horas. Hay hermanos que se meten más con Dios. Hay hermanos que ayunan. Esos son los que tienen discernimiento. Esos son los que tienen
el juicio afilado. Están así como asustados. Sin embargo, aunque esto es una realidad, que cuando la gente se mete más con el Señor, que cuando la gente tiene más tiempo de comunión, que cuando la gente está allí en comunión diaria y en una búsqueda genuina de Dios y de su palabra, está más afilado, hermano. Ve con más claridad muchas cosas. No le van a meter gato por liebre tan fácilmente porque está conectado de una manera u otra más directamente, ¿no? Sin embargo, como dijo el hermano y como dijo mi hermana, los que tenemos el Espíritu de Dios somos considerados espirituales. ¿Quiénes tienen el Espíritu de Dios aquí? Levanten la mano allí y felicito a tu hermano. Oye, te felicito, hombre y mujer espiritual. Usted y yo somos llamados a ser distintos, somos distintos, no somos uno más del montón. Se nos diferencia del hombre natural, se nos diferencia del hombre carnal, el que no entiende. Hay la gente del mundo que no tiene el Espíritu Santo, hay cosas que no entiende y le parecen locura. Y usted y yo las entendemos y dice, no, pero que ese es el amor de Dios. Eso es lo que el Señor hizo por mí. Eso es lo que el Señor está haciendo. Esa es la fe. Una fe que obra aunque no entienda, aunque no vea. Yo tengo la convicción de que el Señor ha dicho y lo que Él ha dicho es sí y amén en Cristo Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Pero eso lo entiende ¿quién? El espiritual. Usted le habla de paz en medio de la tormenta a alguien y te va a decir, usted está loco. ¿Verdad que sí? Usted le habla de fe, ya viene el evangélico. Habla de fe. ¿Sí? Porque ellos no lo entienden. ¿Por qué? Porque no son espirituales. Porque no tienen al Espíritu Santo que los hace tener otro entendimiento superior. Un entendimiento divino que nos da el Señor para entender lo que Él quiso revelarnos. Por eso es que tú ves que hay gente que se mete en la Biblia, hermano, y estudia la Biblia y no la entiende. ¿Por qué? Porque no tiene la iluminación que necesita a través del Espíritu Santo, que es quien nos ilumina, que es quien nos muestra, que es quien nos puede hacer entender lo profundo de Dios. El espiritual se refiere a la persona que ha recibido el Espíritu Santo y por consecuencia vive de acuerdo a la guía del Espíritu Santo. ¿Cuántos espirituales hay aquí entonces? Entonces el espiritual, saluda a su vecino, el espiritual juzga todas las cosas. ¿Y a quién juzga? Usted va a poner diacrino. ¿Sí? Entendiendo lo que significa diacrino, que es que discierne, tamiza, une los cabos, ve con claridad las pistas y hacia dónde apuntan, porque tiene discernimiento. Eso es sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios, hermano. Sabiduría que viene de parte de Dios. Por eso dice ahí mismo en el contexto que tenemos la mente de Cristo. Hablando de la sabiduría divina que es dada a través del Espíritu Santo. Entonces, eso de que juzga todas las cosas no es que nos vamos a convertir en los más criticones del mundo. No, eso no es así. No, eso tampoco. Esta sopa, ¿por qué le echaron esto? Y el arroz, ¿por qué lo hicieron así? Y tal. Pero pastor, ¿qué le pasa? ¿Usted no sabe que la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas? Yo tengo que decirle qué le va a echar y qué no le va a echar porque yo soy el espiritual aquí. Aleluya. ¿Cuándo dicen amén? Hay gente que se equivoca, ¿no? Entonces, empieza a ser crino, juicio condenatorio de todas las cosas, porque la Biblia dice que el espiritual juzga todas las cosas, sin entender que no se está refiriendo a juicio condenatorio,
se está refiriendo que el espiritual puede discernir y entender con la mente de Cristo todas las cosas. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Es decir, no me van a meter gato por liebre, porque veo con claridad. Yo sé para dónde vas tú. ¿No le ha pasado que usted cuando alguien se le acerca y dice, antes que me diga ya yo sé qué quiere? ¿No le ha pasado que usted tiene la capacidad de discernir a la gente y de lo que le dicen, y usted ve el panorama y hay gente que le presenta un negocio y le dice, mira este negocio y yo no sé qué broma y tal, y mira esto y mira lo otro, y la gente está cegada y usted dice, pero es que yo lo veo con claridad? ¿Por qué no lo ves con claridad? Mira, no es así, porque usted tiene discernimiento. Usted todo tiene la capacidad para verlo con otra óptica, con la óptica que le da el Espíritu Santo de Dios, que nos guía, que nos dirige, hermanos, que nos muestra. ¿Cuántos dan gloria al Señor por el Espíritu Santo, hermano? La capacidad de discernir y evaluar las situaciones a la luz de la palabra. Entonces usted no se vaya a poner a inventar. No, yo juzgo todas las cosas y eso quiere decir esto y lo otro. Y como yo discierno todo, y no, yo lo estoy viendo, yo lo estoy discerniendo. Y empezamos a inventar doctrinas nuevas y yo no sé qué. Tal. Sí, tenemos la capacidad de discernir y de ver con claridad todas las cosas a la luz de lo revelado, a la luz de la palabra. Si usted empieza a entender todas las cosas con una espiritualidad fuera de la palabra, lo perdimos. Se le volaron los tapones. Agárrenlo. Se le aflojaron los tornillos de la mano. Hermano, entonces eso de que juzga todas las cosas, repito, es que tenemos la capacidad espiritual para evaluar, discernir las situaciones a la luz de la revelación divina. No se refiere a un juicio crítico, no se refiere a un juicio condenatorio, se refiere a una comprensión profunda que ahora usted y yo podemos tener de lo que es verdad y de lo que no es verdad. El espiritual sabe qué es verdad y qué no es verdad. Al espiritual no le van a meter gato por liebre, porque tiene la capacidad para ver con claridad las cosas de Dios. Diga, porque tengo el Espíritu Santo de Dios, que es quien me muestra, que es quien me ilumina, que es quien me da esa sabiduría divina y quien me da la mente de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, cuando dice, pero él no es juzgado de nadie, entonces usted viene y comete un crimen, ¿no? Y lo llevan a juicio. Y te dice, yo quiero apelar usando la palabra de Dios, que dice que el espiritual no es juzgado de nadie. Así que, con todo respeto, señoría, usted no tiene autoridad sobre mí. Vaya a freír mono. Porque la Biblia lo dice. De una vez lo van a meter para el psiquiátrico, ¿no? Porque se está malinterpretando. Eso de que él no es juzgado de nadie, hermano, habla de lo que está hablando el versículo anterior, es que el natural no entiende. Estamos hablando de juicio de discernir, de entender, de conocer la profundidad. Cuando usted se mueve en fe, cuando usted se mueve en la revelación del Señor, el mundo no lo va a comprender. El que no es espiritual no lo va a discernir. No va a poder ser juzgado. ¿En qué sentido? No nos van a comprender. ¿Por qué? Porque no tienen
la sabiduría divina que el espiritual sí tiene. ¿Sí me explico? Así que si usted está cometiendo fechoría, hermano, lo van a juzgar yo. No crean que va a aplicar este versículo y dice, no, a mí no me van a meter preso porque el espiritual no lo... Usted va a pagar la condena. Usted va a dar cuenta. No habla de este juicio este versículo. Las personas que no conocen a Dios, mis amados hermanos, no pueden comprender las verdades espirituales y por lo tanto no pueden discernir y no pueden juzgar adecuadamente al creyente porque no comprenden, porque no tienen la revelación divina. Amados hermanos, entonces vemos dos tipos de juicio o tres tipos de juicio. Uno, que estamos llamados a no hacer, y otros que estamos llamados a hacer. Tenemos que discernir, tenemos que entender, tenemos, amados hermanos, que separar lo que es verdadero de lo falso. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6, versículo del 1 en adelante, les decía a la iglesia: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? Estoy en el 6.2, 6.3. ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? ¿Cuántos más los asuntos de esta vida? Otro versículo en donde se dice que tenemos que juzgar los asuntos. Y ese es el texto que le estaba citando hace rato, parafraseándoselo, donde habían pleitos menores en la iglesia y en vez de resolverlos entre ellos iban a juicio frente a los incrédulos. Y el apóstol Pablo, yo veo como una indignación de que, o sea, no tienen ustedes la capacidad para emitir un juicio y decir, mira, págale al hermano, que es tu hermano. Hermano, tú le pediste prestado, págale. No, pero no puedo. Bueno, vamos a hacer un acuerdo. ¿Qué acuerdo vamos a hacer? Y usted me trae al hermano y hablamos. Si son hermanos, de paso son líderes y son servidores, hermano. ¿Podemos llegar a un acuerdo? ¿O tenemos que denunciarlo? Eso es lo que está pasando aquí, por graficarlo de una manera, ¿no? Que tuvieron que ir y el apóstol, ya va. Ustedes no saben que los asuntos de esta vida son menores a los que vamos a juzgar allá en el cielo cuando estemos con el Señor, o en el milenio cuando estemos con el Señor, incluso a los ángeles. Entonces, mis amados hermanos, vemos con claridad. Pregunto nuevamente, ¿juzgamos o no juzgamos? Sí y no, ¿verdad? Depende, sería la respuesta. Si yo les vuelvo a hacer la pregunta y le hacen esa pregunta nuevamente, ¿juzgamos o no juzgamos? Depende del tipo de juicio. Y usted le puede dar ahora ya una respuesta más completa. ¿Juzgamos o no juzgamos? Juicio condenatorio para señalar quién se salva y quién no se salva. Juicio condenatorio y de crítica, no. Porque hay un solo juez y todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y antes de yo juzgar, yo debo ver mi defecto. Ahora, en los asuntos de la iglesia, en los asuntos doctrinales, en los asuntos de lo que está bien y lo que está mal dentro del cuerpo de Cristo, de la disciplina dentro del cuerpo de Cristo, ¿juzgamos o no juzgamos?
debemos discernir, debemos examinar, debemos evaluar, debemos juzgar. Entonces, la respuesta es, depende a qué juicio te refieras.